prepare nuestros corazones. Antes de iniciar, hermanos, quiero darle la bienvenida a una hermana que viene por primera vez aquí a la iglesia. Démosle un fuerte aplauso. Su nombre es Maritza García Lázaro. Bienvenida, hermana. Esta es su casa y la esperamos siempre. Dios le bendiga. Hermanos, en esta tarde vamos a aprender un poco más de la palabra y vamos a estudiar sobre la parábola de las 10 minas. Damos la bienvenida también a los que nos están sintonizando por medio de sus aparatos electrónicos. Que Dios les bendiga y que no se separen, que hay bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer la parábola. Está en San Lucas 19:11. Las parábolas que Jesús nos dejó, ¿verdad? Son parábolas que nos dejan una gran enseñanza y que si las llegamos a entender y ponerlas en práctica, ¿verdad? Es una gran bendición para nuestras vidas y con esto le damos honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos. Dice: oyendo ellos, es del versículo 11 al 27, perdón. Vamos a leer, pongámonos en pie, hermanos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo la hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, oh Rey de gloria.
En esta tarde, Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor. Oh Dios eterno, háblanos, Señor, a nuestros corazones, Padre, y que podamos entender, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo, Padre, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y en tu nombre, Señor, iniciamos en esta tarde. Amén. Vamos a iniciar. Fíjense que aquí el Señor, antes de estos versículos que leímos, el Señor había entrado a Jericó. Y yo creo que todos sabemos sobre Zaqueo, ¿verdad? Aquel hombre pequeñito que tenía la curiosidad de ver a Jesús y que se subió a un árbol, y el Señor le dijo, lo llamó por su nombre, ¿verdad? Y le dice: Zaqueo, baja deprisa, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y dice que Zaqueo bajó deprisa, ¿verdad? Qué bonito ese gesto de que cuando alguien nos habla de Cristo, nosotros no nos neguemos y que atendamos, ¿verdad?, el llamado que Jesús nos hace a través de diferentes personas, ¿verdad?, de diferentes hermanos. Entonces, el Señor, en el versículo 9, sabemos que Zaqueo tuvo una conversión genuina, ¿verdad? Él, no sé cuántos días estuvo Jesús ahí en la casa de Zaqueo, no sé cuánto tiempo, pero este hombre tuvo una conversión genuina, ¿verdad? Y le dijo al Señor que iba a devolver a los que le había robado, ¿verdad? Y les daré, le dice, cuadruplicado. Solo un corazón convertido actúa así, ¿verdad? Cuando Cristo ha tocado nuestros corazones, hay un nuevo nacimiento, una regeneración en nuestro ser interior, y actuamos de diferente manera. Entonces, aquí en el versículo 9 dice, de Lucas 19, en el versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se da la parábola, porque cuando dice aquí en el versículo 11, 19:11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos creían que Jesús ya iba a tomar cargo, porque el pueblo de Israel creían que Jesús venía a libertarlos del yugo romano. Ellos vivían, los romanos, los tenían bien subyugados, ¿verdad? Y ellos creían que Jesús ya venía a reinar y a liberarlos de los romanos, ¿verdad? Ese era el pensamiento de ellos humanamente. Ellos nunca pensaron espiritualmente que Jesús venía a libertarlos a una nueva vida. Y en los evangelios nos damos cuenta cuántas
cuántas cosas Jesús hizo para que los israelitas creyeran de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, ¿verdad? Pero ellos esperaban otra clase, pensaban de que por la manera en que Jesús vino humildemente, ¿verdad? Y se daban cuenta de los milagros, de todo lo que Jesús hizo, pero ni aún así, al contrario, todo el pueblo, los religiosos, empezaron a sentir envidia y odio contra Jesús, ¿verdad? Y vemos de que Jesús ya pospuso su reinado. El reino de Cristo se pospuso porque Él fue rechazado, ¿verdad? Y vamos a... Y dice, cuando se pospone el reino, ellos creían de que en Mateo, por ejemplo, 28, 16, 12, Jesús fue despreciado por el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero siempre guiados por esos hombres religiosos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron, entonces Jesús, el hombre de la parábola, el hombre noble significa Jesús, ¿verdad? Es el hombre de la parábola, el noble es una figura de Jesús. Y vemos aquí que cuando ellos pensaron que Él les dice la parábola y dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús cuando subió al cielo, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue a recibir el reino. Cuando Jesús realizó el sacrificio en la cruz, el sacrificio de redención, el sacrificio único que Dios aceptó, ¿verdad? Porque Jesús cumplió toda la ley y todas las demandas de la justicia de Dios, Jesús las cumplió. Cuando Jesús va a la cruz y muere y resucita, Él se va al cielo, ¿verdad? Y aquí está hablando. Digo, pues, un hombre noble, esta es una parábola. Aquí dice un hombre noble, pero se trata de ya analizándola, es Cristo, ¿verdad? Y se fue a un país lejano para recibir reino y volver. Y Jesús se va al cielo y recibe un reino. Y aquí dice en Mateo 28, del 16 al 18, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí es cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Él recibió un reino en el cielo, dice que toda potestad le fue dada al Señor, ¿verdad? Y se sentó a la diestra de Dios Padre. En la oración que hace el apóstol Pablo, en Efesios 1, del 17 al 23, el apóstol Pablo hace una oración donde pide que nosotros recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquello que todo lo llena en todo. Entonces aquí vemos que Jesús, cuando ascendió a los cielos, y aquí habla de este hombre noble que se va a un país lejano, y Jesús se fue al cielo a recibir ese reino, ¿verdad? Y toda potestad, todo dominio, todo poder, todo ha sido dado, ha sido puesto bajo sus pies, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Cristo es el que reina, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo, aún aquí en la tierra no se ha establecido el reinado de Cristo. Eso va a suceder después de la gran tribulación, cuando Cristo venga a salvar a su pueblo de todos el ataque que van a asediar a Israel. Entonces Cristo va a venir a salvar a su pueblo, y después de esto inicia el reino milenial, ¿verdad? De eso habla aquí del hombre noble que se fue y regresa, dice, pero ya vamos a ver aquí cómo regresa después. Y sabemos que el reino de Cristo no se ha establecido, pero Él está reinando en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué decimos que Él reina en nuestros corazones? Porque nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes. El Espíritu Santo está guiándonos, y Él, cuando nosotros somos obedientes, pues permitimos que Él reine en nuestros corazones con la obediencia que nosotros tenemos, ¿verdad? En Lucas 19:13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aquí la mina en dinero equivale a $5,600, que es bastante dinero, ¿verdad? Pero, perdón, hermanos. Aquí Él les dice que la mina es la palabra de Dios. Esta es la mina que Dios les dejó a sus siervos, ¿verdad? Y les dijo: negociad, perdón, hermano, se me seca, negociad entre tanto que vengo. En la iglesia hay siervos fieles y siervos infieles. En todos los redimidos que hay, todos los que pertenecemos a la iglesia, hay siervos fieles y siervos infieles. Los fieles son los que trabajan en la obra del Señor y están viniendo a la iglesia, están, fíjese que aquí dice: negociad entre tanto que vengo. La mina, que es la palabra de Dios, muchas veces la guardamos, ¿verdad? Y ni siquiera la leemos. No conocemos nada muchas veces de la palabra de Dios. Y
Y cuando queremos, ¿cómo vamos a negociar nosotros? A alcanzar almas, a hablar de la palabra de Dios, si no sabemos nada de ella. Pero si nosotros leemos la palabra y trabajamos evangelizando, trabajamos leyendo la palabra. Mire, Jesús nos dejó medios de gracia. Los medios de gracia, el principal es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración. ¿Cuántos medios de gracia tenemos para trabajar en la obra del Señor? Y tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Diligentes para hablar de la palabra de Dios, para ir a evangelizar a las personas que aún no conocen de Cristo. ¿Cuántas personas están caminando a un lugar de tormento sin esperanza, hermanos? Y nosotros estamos acomodados y no hacemos nada, ¿verdad? Muchas veces perdemos el tiempo, estamos acomodados, estamos ocupados en nuestras cosas y no estamos trabajando en la obra, en ese negocio que Dios nos dejó, ¿verdad? El trabajar en ganar almas para Cristo, esas almas inmortales, hermanos, que si no trabajamos, cuánta gente se va a ir a un lugar de tormento, ¿verdad? Y nosotros nos conformamos con nuestra salvación y no nos importan los demás, ¿verdad? Entonces, hay siervos fieles, hay siervos que sí trabajan en la obra de Dios. Vemos mucha gente que sale a evangelizar, los misioneros, ¿verdad? Que a veces están expuestos a que los sacrifiquen, a que los maten, pero ahí están predicando la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hablar, hermanos? La obra de Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, que Él murió, nos sustituyó en la cruz y que nos dio la vida eterna, ¿verdad? A través de su muerte, su resurrección, y nos da la victoria con su ascensión a los cielos. Y nosotros a veces nos acomodamos y estamos sin hacer nada. Cuando uno empieza en el evangelio le da hasta pereza leer la palabra, ¿verdad? Y no nos gusta leerla. No sé por qué causa pereza leer la palabra al principio, pero cuando uno empieza a leerla, va sintiendo aquella sed de seguir leyendo la palabra de Dios. Dice en el Lucas 19:14. Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos, dice, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Sus conciudadanos eran la gente que él tenía ahí, este hombre noble, que no lo querían, ¿verdad? Dice que lo aborrecían. Sucede lo mismo con Cristo, ¿verdad? Que dice la palabra: sin causa me odiaron. A Jesús lo odiaron tanto después de haber hecho tantos milagros, tanta liberación de endemoniados, tantas cosas que hizo el Señor, y siempre el pueblo de Israel lo odió y nunca le recibieron, ¿verdad? Y fíjense que el pueblo de
de Israel no cree aún en Jesús, ¿verdad? Creen que solo era un profeta, un maestro, pero no lo reconocieron como su Señor y su Salvador. Cuando Jesús estaba ante Pilato, que lo llevaron a juicio, el pueblo de Israel se ensañó tanto con él. Y en Juan 19, del 12 al 16 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato no quería que Cristo fuera crucificado, ¿verdad? Y les dice: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí vemos el desprecio del pueblo de Israel para Jesús, ¿verdad? Que lo odiaban los judíos. Y ahora, hermanos, vemos en la actualidad cuánta gente, cuánto rechazo para el Hijo de Dios, ¿verdad? Que muchas personas no quieren saber nada del Señor. Y en Apocalipsis 1:7, lo que va a vivir el pueblo de Israel, ¿verdad? Por el rechazo de Cristo, cuando ellos se den cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El pueblo de Israel lamentarán el haber despreciado a Jesús, ¿verdad? Y lamentarán, dice, pero el pueblo de Israel cuando va a ser engañado, cuando el anticristo entre, ¿verdad? Porque van a creer que es Jesús, pero después de que él empiece a estar en el templo, se van a dar cuenta de que no es Jesús, ¿verdad? Y empiezan a huir. Pero ya es tarde, porque lamentablemente ellos van a tener que pasar por la gran tribulación. En Lucas 19:15: y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Aquí el Señor viene a pedir cuentas. Aquí habla del hombre noble, ¿verdad? Pero sabemos, aquí en la parábola, el hombre noble es tipo de Cristo. Él les habla de ese hombre noble, y el que se va es él. Recibió el reino y regresa nuevamente a pedir cuentas. Miren, hay muchas personas que dicen: si Dios es bueno, Dios, ¿cómo va a hacer eso Dios? Dios es justo. Pero también cuando
cuando es necesario aplicar la justicia, también la va a aplicar, ¿verdad? Muchas personas, o también podemos decir, si Jesús nunca viene y nos quedamos haciendo lo que queremos y no trabajamos en su obra, ¿verdad? Y nos atenemos y ahí estamos pasando el tiempo. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó a llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Va a ser triste, hermanos, que cuando el Señor venga y nos pida cuentas, ¿qué hicimos con la mina? ¿Cómo la negociamos? ¿Verdad? Va a ser triste que no entreguemos buenas cuentas, sino que cuando Él venga, nosotros vamos a estar sin nada en nuestras manos. Y eso va a ser tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, agradecidos por la obra que Él hizo en la cruz, trabajar en su obra. Muchas veces hay mucha oposición en estas situaciones, ¿verdad? Que cuando nosotros nos metemos de lleno, ¿verdad? Muchas veces nos critican, nos juzgan y van a hablar mal de nosotros, pero que eso no nos quite el deseo de seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor. El Señor cuando vino vino a esta tierra, vimos su misericordia, su amor, y vimos lo bueno, lo bondadoso que Él es, ¿verdad? Pero también va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y tenemos que actuar, tenemos que hacer la obra del Señor. Dice en el Lucas 19, 16 al 17. Perdón, en Lucas 19, 15, aquí está pidiendo el cuentas. En el Lucas 19, 16, 17, vino el primero diciendo, él lo llama, ¿verdad? Tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Imagínense, hermanos, lo que nosotros podamos hacer no es nada para lo que Él recompensa, ¿verdad? Muchas veces, y no tenemos que hacerlo con ningún interés, porque Cristo es digno de que nosotros le sirvamos con gozo, con amor, sin estar interesado en lo que Él nos pueda dar, ¿verdad? Y aquí, imagínense que Él le da 10 minas y Él le dice que va a gobernar 10 ciudades. Cuando la palabra dice que la iglesia reinará con Cristo, ¿verdad? Y este hombre que está aquí, que ganó 10 minas, él va a reinar, va a gobernar 10 ciudades. El Señor le va a dar para que gobierne, no sé de qué manera, como alcalde, como gobernador, no sé, pero va a gobernar 10 ciudades. Y dice, le está dando un gran pago por lo que Él hizo, ¿verdad? Multiplicó las minas.
Pero aquí dice, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En el 18, 19 dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Fíjense que aquí no le dice a él buen siervo, buen siervo, solo le dice, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No trabajó igual que el que trabajó, que ganó 10, pero trabajó, ¿verdad? Hizo el trabajo que el Señor le había mandado, su amo. Y entonces vemos aquí que según nuestras capacidades y sobre todo según el deseo, ¿verdad?, que nosotros tengamos de trabajar en la obra del Señor, porque oportunidad hay, hermanos. Hay ministerios aquí en la iglesia, hay maneras de poder trabajar en su obra y nosotros tenemos que hacerlo. Es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdad que digo yo, ¿de qué sirve ser cristiano, haber sido salvados de la condenación eterna y estamos acomodados, no queremos hacer nada? Entonces, ¿qué de bueno tiene eso? ¿Verdad? Pero si nosotros nos metemos de lleno a trabajar en la obra del Señor, y cuando más trabajamos, más nos va gustando y más vamos comprometiéndonos. Esto requiere amor y compromiso, ¿verdad? Porque a veces no queremos hacer nada en la obra del Señor, pero no debería de ser así. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación de su alma? Imagínense ustedes que nadie, qué tremendo. Es que si pudiéramos entender el lugar a donde nos tocaría ir, si Dios no hubiera hecho su obra y si nosotros no la hubiéramos creído. Es un lugar horrible y muchas personas, por la falta de interés de nosotros de llevar la palabra, de ser un ejemplo, un buen testimonio para que las personas vean la diferencia y el cambio que Cristo hace en cada uno de nosotros, mucha gente no cree, mucha gente ni quiere ir a las iglesias. Se escucha, yo no creo que ustedes no hayan escuchado que dicen, para ser como mejor me quedo así, ¿verdad? Porque las personas no ponen su mirada en Cristo, sino que en la otra persona. Y deberíamos de tomar en cuenta esto, ¿verdad? Y que trabajemos en la obra del Señor. Es bonito trabajar en equipo, es bonito, uno lo disfruta y se goza, hermanos. A veces cuando venimos a hacer limpieza, platicamos, nos llevamos bien, nos conocemos, aprendemos a amarnos más unos a otros, a saber tal vez de alguna pena que tiene un hermano, ¿verdad? Y nos vamos ayudando y nos vamos. El pastor predicaba sobre la unidad de la iglesia y sobre la manera cómo tenemos que nosotros caminar, ¿verdad?, en el Señor. Vamos por el Lucas 19, del 20 al 21. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina,
la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Miren qué manera de hablarle a este hombre que era su amo, ¿verdad? La manera de hablarle de una manera irrespetuosa. Y ahí hay una gran mentira, porque si de veras hubiera tenido miedo, hubiera trabajado, ¿verdad? Para que al pedir cuentas hubiera entregado multiplicada la mina que se le había dado. Sabemos de que nosotros, hermanos, tenemos que, aquí tenemos estos ejemplos de estos tres hombres, los fieles y los infieles, ¿verdad? Que no activamos para nada. Y Dios, el Señor, va a venir a pedir cuentas de lo bueno o lo malo que hicimos. Dice en Lucas 12, 47, 48, dice la palabra: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense que cuando uno está trabajando en la obra del Señor, está haciendo algo y le dan más privilegios a uno, ¿verdad? Y hace uno y más privilegios, y así vamos trabajando en la obra del Señor. Y uno se siente feliz, ¿verdad?, de estar haciendo las cosas que a Dios le agrada. Pero ¿cuántas veces nosotros ponemos pretextos? Pero muchas veces es porque no nos metemos en la palabra de Dios, no estamos leyendo la palabra, nos da temor todo, porque no nos va a salir nada bien, ¿verdad? Pero si leemos la palabra, cada vez vamos entendiendo más, vamos haciendo mejor las cosas y se nos va demandando más, ¿verdad? Entonces, mientras más trabajamos, más se nos va a demandar y más vamos a hacer para la obra del Señor. Y no tenemos que tener ningún temor, porque Dios nos da la capacidad de servirle en las diferentes áreas que hay de cómo servirle a Él, ¿verdad? En la iglesia. Hay mucha necesidad de trabajar, de que hayan obreros. Por eso dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y más que todo aquí, hermanos, es en la evangelización que tenemos que trabajar. Tenemos que salir a ganar esas almas, ¿verdad?, para Cristo, porque los tiempos son malos y es corto el tiempo que queda, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante y salir a evangelizar, salir a hacer cultos, ¿verdad? Hay tantos lugares que hay para ir a organizarnos, hermano, pero esto necesita que todos estemos en ese sentir de ir a predicar su palabra, para que la palabra llegue a los corazones. En el Lucas 19, 22, 23 dice: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?
Hay diferentes maneras también de poder trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre lo que hizo fue guardar la mina, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros guardamos la Biblia y queda empolvada? O si no, no ayudamos. Mire, si no podemos hacer nosotros las cosas, tenemos que apoyar para que otros las hagan, ¿verdad? La cosa es trabajar en la obra del Señor para que todo esto salga adelante, para alcanzar esas almas inmortales. Porque miren, hermanos, nuestras almas son inmortales. Muchos vamos a disfrutar en la gloria de Dios, pero muchos van a estar eternamente en un lugar de tormento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor. Lucas 19, del 24 al 25, hasta el 26 vamos a leer. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Aquí a este siervo que guardó la mina, se la quitan, ¿verdad? El Señor pide que se la quitan, pero los otros les dice: Señor, tiene 10 minas, y se la van a dar al que tiene 10. ¿Por qué? Porque el que trabaja es bueno seguirle dando para que siga trabajando, y ese trabajo va a ser efectivo, ¿verdad? Es efectivo porque tiene la habilidad y el deseo de trabajar, y va a seguir multiplicando esas minas. Y a este hombre, miren, aquí este hombre dice, es salvo, ¿verdad? Él tiene la salvación, porque al principio dice que él llamó a 10 siervos suyos, dice. Cuando somos de Cristo es porque ya somos salvos, somos hijos de Dios. Y este siervo, ¿qué pasa aquí? Que solo nos conformamos con la salvación y no nos importa lo que suceda con los demás, ¿verdad? Si se salvan o no se salvan. Vamos en Mateo 13:12. Dice la palabra: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí el Señor va a pedir cuentas, ¿verdad? Y lo que nos ha dado, pues nos lo quitará, porque no estamos haciendo absolutamente nada. En 2 de Corintios 5:10 dice: porque, miren, hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros sabemos, los que tenemos la salvación, ya no vamos a ir al trono blanco, ¿verdad? Pero sí vamos a ir a rendir cuentas al Señor. ¿Y qué vamos a decir cuando estemos frente a Él, verdad? ¿Qué le vamos a entregar nosotros si no hemos hecho lo que Él nos ha mandado en su palabra? Entonces nos vamos a sentir avergonzados de no haber trabajado como teníamos que haber trabajado, porque Él nos pedirá cuentas de lo bueno o lo malo que hicimos. Ahí sí nadie va a poder decir: yo no hice esto o yo hice lo otro, ¿verdad? Nadie va a poderse excusar, porque Él lo sabe todo. Él nos conoce y Él es el que va a pedir cuentas.
en Lucas 19:27, y también aquellos mis enemigos, dice, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Aquí se refiere a la gente incrédula, ¿verdad? A los que no quieren saber nada del Señor, la gente que desprecia el Evangelio, la gente que odia al Señor, la gente que no quiere nada con Cristo, o que están creyendo en otras religiones, en otras doctrinas que no lo llevan al camino verdadero, ¿va? El camino de la verdad y la vida, que es Cristo. Hay muchas religiones que nos apartan del verdadero camino, que es Cristo. Y vemos aquí que este siervo dice que lo decapitarlo delante de mí. O sea que hay juicio, ¿verdad? Hay juicio para el que no quiere nada. Miren, hermanos, si nosotros, gracias a Dios, hemos creído en la obra que Cristo hizo en favor nuestro, es una gran bendición, y tenemos la fe y la confianza que nuestras almas están salvas, ¿verdad? Que no vamos a ir a un lugar de tormento. Pero hay personas que todavía están perdidas y que no han abierto su corazón, no han querido creer en el Señor, y la ira de Dios está sobre ellos, porque Cristo ya hizo la obra, y sobre Él Dios derramó la ira pura de Él sobre Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Que creamos en esa obra y que le recibamos como nuestro Señor y Salvador. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que nos dio la salvación eterna, nosotros lo recibimos y lo creemos, tenemos la salvación. Pero hay muchas personas que la ira de Dios se va a derramar por no creer en esa obra de Cristo, ¿verdad? Y ese es el trabajo que el Señor nos demanda, para que nosotros llevemos esa palabra. Y en Mateo 28 dice la gran comisión: por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos, ¿verdad? Para que estas almas se salven, ¿verdad? Entonces, la parábola, hermanos, en resumen, lo que habla es que nosotros tenemos que trabajar y ganar almas para Cristo. Pero ¿cómo vamos a ganar almas si no sabemos nada de la palabra? No conocemos nada. ¿Cómo vamos a negociar nosotros con la mina que habla aquí, que es la palabra de Dios, si no estamos vacíos? No hay nada en nuestro corazón. Y la palabra dice que lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Y nosotros estamos vacíos de la palabra de Dios muchas veces, ¿verdad? Porque no la leemos ni hemos entendido muchas veces lo que es el sacrificio de Cristo. Porque miren, para evangelizar, el evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en lugar nuestro, Él se puso en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos esa salvación y que nosotros la creamos, ¿verdad? Porque de nada sirve
que dudemos todavía. De nada sirve que creamos en esa hora si estamos dudando de nuestra salvación. La salvación la da Cristo a través de creer en el sacrificio que Él hizo en lugar nuestro. Él se puso en nuestro lugar y nos redimió con su sangre preciosa, y sobre Él Dios cargó todo el pecado del mundo y sobre Él derramó su ira para que nosotros ya no vayamos a ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a leer su palabra y que nos ayude a entenderla y llevar esta palabra a la gente que aún no conoce de Dios todavía, ¿verdad? No conoce de la salvación. Que Dios les bendiga y les guarde.